Doy gracias a Dios porque eres muy bueno conmigo, hermanos, con mi familia. Amén. ¿Verdad? Nos permitió hacer este viaje al sureste y Dios nos cuidó, nos guardó de peligros, ¿verdad? De accidentes, nos proveyó de todas las cosas. Pues no nos queda más que decirle al Señor muchas gracias. Muchas gracias por las bendiciones recibidas, ¿verdad? Estuvimos en la ciudad de Campeche la mayor parte del tiempo. ¿Verdad? Nos invitaron a predicar en la iglesia Bautista Berea, allí donde yo salí. Yo estuve en esta iglesia. El pastor, ahorita precisamente que estaba Dulce poniendo el celular, me dice, después de la pandemia, los hermanos se quedaron muy acostumbrados a escuchar en sus casas las predicaciones. Así que dice, no, ahí estaban en su casa con su cafecito, ¿verdad? Cómodos, en pantuflas, en chanclas, y bien a gusto. Y no iban al templo. Había muy poquitos. Y les dije a los hermanos, ya no vamos a transmitir. Y se llenó el templo, ¿verdad? Así que, sí, esos días que me invitaron a compartir la palabra con los hermanos, estaba el templo lleno, ¿verdad? Estuve con ellos en 2 domingos, ¿verdad? Un domingo prediqué en la mañana y en la tarde, y después el hermano el yerno de nuestro hermano José, hermano Sergio Rincón, también allá en Cancún, nos invitó también para compartir la palabra. Y, en fin, hermanos, nos gozamos, ¿verdad? Siempre procurábamos, cuando era domingo, miércoles, buscar un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Donde reunirnos, donde estar con los hermanos. Y bueno, pues es algo que uno quiere, ¿verdad? Dice uno, este tiempo es de Dios. Y una de las cosas que les estoy muy agradecido a Dios, hermanos, es que mi hermano que vive allá en Campeche, él no era salvo, no era cristiano, y pues estaba buscando el momento para platicar con él, para presentarle el plan de salvación, y me evadía, me decía, tengo trabajo, voy a arreglar esta motocicleta, y así, y lo invité al templo y me dijo, sí, voy a ir, te voy a acompañar. Ah, muy bien, me dio mucho gusto. Y el domingo en la mañana me dice, ¿sabes qué? Un cliente quiere que le arregle su motocicleta y que le urge que se la arregle. Y me dice, si quieres ve y yo te alcanzo. Pero no me alcanzó, no llegó. Así que bueno, se iban pasando los días y dije, ya el último día que íbamos a estar allá en Campeche, le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo un ratito. Así que vamos, si me permites. Y gracias a Dios, hermanos, él recibió a Cristo como su Salvador personal, ¿verdad? Él se llama Javier, ¿verdad? Javier, para que lo recuerden en sus oraciones. Él, ¿verdad? Te dije, piensa en esta decisión que tomaste, ¿verdad? Y me gustaría que oraras a Dios, te dije más o menos cómo orar. Y en fin, me dio mucho gusto, hermanos, que él haya tomado esta decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y ahí había otras personas allí en su casa y también le testificamos y también hicieron una decisión. Así que gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Fue un viaje pues de fruto, vamos a decirlo, de bendiciones, de disfrutar también, ¿verdad? Dios nos permitió andar en muchos lugares, ¿verdad? Y disfrutar de esta naturaleza tan hermosa que Dios nos ha dado. Y ya Marta dice, bueno, ¿y cuándo regresamos? Y espérame, ¿verdad? Vamos a pagar las deudas que nos quedaron y ya después hablamos. Bien, hermanos, gracias a Dios por sus muchas bendiciones. Vamos a abrir la Biblia, ahí donde el hermano José Ávila nos dirigió en la lectura de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Vamos a leer
meditar un poquito, hermanos, en esta porción de la Escritura. Dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Verdad? La vez pasada que estuvimos hablando acerca de que Cristo es la imagen de Dios. Recordarán ustedes que en uno de los mandamientos del Éxodo capítulo 20 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero, ¿verdad? Cristo es la imagen de Dios. ¿Verdad? Cristo es la imagen de Dios, hermanos. Así es. Esa imagen que el hombre, con la que el hombre fue creado. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero cuando el hombre peca, esa imagen la perdió. Ya el hombre ya no es a la imagen de Dios. Después de estar en pecado, los hijos que nacen de Adán ya no tienen la imagen de Dios. Ahora es una imagen de pecado, ¿sí? Recordamos las palabras del apóstol Pablo que dice que por un pecado entró, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado al mundo, que fue Adán. Y así el pecado pasó a todos los hombres. ¿Quién es el que transmite el pecado? El hombre. El hombre, no la mujer. ¿Verdad? El hombre es el que hereda el pecado. ¿Verdad? Por eso es que, como veremos un poquito más adelante, por eso es que Cristo no nació de la relación de un hombre y una mujer. Cristo nació de una mujer, cumpliéndose la profecía, la promesa de Génesis 3:15, ¿verdad? Que de la simiente de la mujer, de la simiente de la mujer. Bien, hermanos, así que el hombre perdió esa imagen que tenía de Dios. Ahora el hombre en pecado tiene una imagen de su padre, de Adán, una imagen de pecado. ¿Cómo es, hermanos, que nosotros ahora recuperamos esa imagen? Pues, ¿quién es la imagen de Dios? Cristo, ¿verdad? Cristo es la imagen de Dios invisible. Así que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, volvemos a tener la imagen de Dios. ¿Sí? Ahora ya tenemos esa imagen, ¿verdad? De Dios por medio de Cristo, porque Cristo es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Ahora, ¿verdad? Así. Somos a imagen de Dios, así como en un principio cuando el hombre fue creado. Dice el apóstol: Cristo es la imagen del Dios invisible. Nuestro Dios, hermanos, es espíritu. Nuestro Dios es espíritu. Así que no se puede ver, ¿verdad? Así como el sol, hermanos, que no podemos verlo directamente con nuestros ojos humanos, así Dios no puede ser visto. Fíjense cómo dice aquí el apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses, digo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra de Dios, 1:17 de primera de Timoteo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios, ¿verdad? Inmortal, invisible. Así que nuestro Dios es espiritual, es invisible. Dios es espíritu, le dijo Cristo a la mujer samaritana. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es, ¿verdad? Así que, como no podemos ver a Dios porque es invisible, porque es espíritu, ¿de qué manera podemos conocerle? Por medio de Cristo. Amén. Por medio de Cristo. El Señor Jesucristo le dijo a Felipe en Juan capítulo 14, ¿verdad? Felipe, porque Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y con eso tenemos, nos basta. Felipe, ¿cuánto hace que estoy con ustedes? ¿No me has visto?
quiero decirte, Felipe, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que podemos conocer a ese Dios invisible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, pero que ahora lo podemos conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden, mis hermanos, que nosotros tenemos esa imagen. Ahora nosotros también tenemos esa imagen de Dios que el hombre perdió en el jardín del Edén cuando pecó, pero que por medio de Cristo ahora la tenemos. Bien, sigamos estudiando el versículo 15. Dice la Biblia que Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito de toda creación. Aquí algunas personas han batallado, han tropezado. Aquí los falsos testigos basan una doctrina para decir que el Señor Jesucristo fue la primera creación de Dios. ¿Sí? Ellos dicen, ¿verdad? De que, pues, no es Dios. Cristo no es Dios. Cristo fue creado por Dios. Fue la primera creación que hizo Dios. Basándose en esta expresión, ¿verdad? Así es, hermanos. Pero no es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo. Primeramente, hermanos, no significa esto, ¿verdad? Esta expresión, el primogénito de toda creación, ¿verdad? No significa que Jesucristo es el primero, que hubo un tiempo donde el Señor Jesucristo no existió. Esto es lo que no significa, ¿verdad? No, ¿verdad? A partir de un tiempo el Señor Jesucristo comenzó a existir. Es lo que ellos enseñan. Pero no, esto no es lo que en verdad significa. No quiere decir que Él nació antes que todas las cosas, ¿verdad? Que no es la primera creación de Dios. No es lo que significa. ¿Qué es lo que significa, hermanos, esta expresión, verdad? Vamos a ver lo que realmente significa, ¿verdad? Esta expresión de que Cristo, el primogénito de toda creación. Vamos a abrir la Biblia en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Repasen los profetas menores para que más o menos, ¿verdad?, se acuerden dónde está Miqueas, ¿verdad? Ya más o menos, Abdías, Jonás, Miqueas, ¿verdad? Abdías, Jonás, Miqueas. Si se buscan de Malaquías, pues atrás está Malaquías, Zacarías, ¿verdad? Ageo, Habacuc, Nahum, y llegamos a Miqueas. Así que más o menos ya tienen una idea dónde está Miqueas. Allí en Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice así la Biblia: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos está diciendo el profeta Miqueas dónde iba a nacer el Señor Jesucristo. ¿Dónde? En Belén. Estaba profetizado. Así cuando llegaron los magos preguntándole a la gente, fueron hasta el palacio de Herodes, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, ¿verdad? Recuerden que las estrellas, hermanos, es una figura de los ángeles. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Ese ángel era la estrella que iba guiando a los magos. Y se detuvo allá en Belén. Belén está muy cerquita, el hermano José. Ahí se hospedó el primer día que llegó a Israel, ¿verdad? Ahí se ha de acordar, yo creo, cierra sus ojos y ahí está, ya está imaginándose, ahí en Belén. Bueno, está muy pegadito con Jerusalén, muy cerquita. Así que ahí estaba la estrella y
de repente ya nos la vieron los magos y fueron con Herodes. Y Herodes no sabía, ¿verdad? No sabía, pero a él le interesaba mucho, porque ¿cómo? ¿Verdad? Iba a tener un contrincante, un adversario, alguien que le iba a pelear el trono, porque él era el rey de los judíos. Llegan los magos, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces a Herodes le interesa muchísimo saber dónde nació, quién es ese rey de los judíos. Y manda indagar, investigar a los escribas, los estudiosos de la Biblia, de las profecías, y les dice, chequen, díganme dónde van a ser el rey de los judíos. Y los escribas le dijeron, pues Miqueas 5:2 nos dice que en Belén. Y ya les dice a los magos, vayan, encuéntrenlo y me dicen para que yo también vaya y le adore. Bueno, ¿verdad? No era verdad que lo quería adorar, ¿verdad? Sino quería matarlo, y es por eso que después, cuando los magos no regresan con él y se regresan allá por Persia, de donde venían, él se enoja y manda matar a todos los niños menores de 2 años, ¿verdad? Cumpliéndose la profecía también de Raquel, que llora a sus hijos. Bien, hermanos, en Belén iba a nacer el Cristo, pero Cristo, dice Miqueas, no iba a tener su origen, no iba a empezar a existir cuando nació en Belén Cristo, porque dice la Escritura, y lo leímos, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde los días de la eternidad, hermanos. Así es, ¿verdad? Las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dicen que el lugar de su nacimiento, pero nos dice que su origen está en la eternidad. En la eternidad, así como Dios, ¿verdad? Él no tuvo inicio de su existencia terrenal, hermanos. Su existencia terrenal sí comienza en Belén, pero su existencia como Dios, no. Amén. Siempre ha existido Cristo. Amén. Siempre. Esto lo leemos en Miqueas, hermanos, ¿verdad? Así es. Así que, ¿verdad? No significa que Cristo tuvo un origen, ¿verdad? Quiero decirles, mis hermanos, ¿verdad? Que no estamos hablando de su existencia desde la eternidad. Se refiere a su nacimiento físico en Belén. Cristo es Dios, hermanos, y por lo tanto es eterno. Amén. ¿Verdad? Por lo tanto es eterno. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, vemos la manifestación de Cristo. La manifestación desde el Antiguo Testamento. Allá, por ejemplo, pensemos en Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre. No dice, y dijo Dios, voy a hacer al hombre. Hagamos. Es una palabra de primer nombre del plural, ¿verdad? El hermano José, que sabe de español y todo eso, ¿verdad? Yo muy poquito. Y hagamos. ¿Con quién estaba Dios hablando? Y de hecho, la expresión que se emplea ahí de Dios, Elohim, es una expresión de Dios en plural, no singular. En plural, Elohim. Hagamos. ¿Con quién estaba Dios? Pues estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y así, hermanos, vemos la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Una de esas manifestaciones la leemos, que es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo manifestado en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Josué, ¿verdad? A Josué, y que le dice el ángel de Jehová, santifíquense Josué, mañana vamos a cruzar el río en seco, ¿verdad? Van a cruzar todo el pueblo. Y dice la Escritura ahí en el capítulo 5 de Josué, ahorita no lo vemos por el tiempo, ¿verdad? Lo pueden leer en casa. Dice la Biblia que Josué adoró.
al ángel de Jehová. Mis hermanos, ustedes saben que Dios había dado la orden que no te das imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, etc. Y Josué adoró al ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque era el Señor Jesucristo y Cristo es Dios. Amén. Si Cristo fuera un ángel creado por Dios, no debería ser adorado. Pero Cristo fue adorado porque era Dios. Y cuando tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra, fue adorado varias veces, hermanos. La gente lo adoró, ¿verdad? Así es, y una de esas veces, nada más por mencionarles, es cuando Tomás se convence de que Cristo ha resucitado y cae a sus pies y le dice: Señor mío y Dios mío. Amén. Y Dios mío. Así que, mis hermanos, Cristo, ¿verdad?, no tuvo su origen en Belén. Fue su principio terrenal, pero no como Dios, porque es desde la eternidad. Y fue adorado, ¿verdad? Coexistía con el Padre y con el Hijo. Mis hermanos, ¿verdad? Vemos que Cristo tuvo su origen como Dios hombre, como Dios con un cuerpo humano en Belén. Sí, pero no como Dios, ¿verdad? No como Dios, mis hermanos, ¿verdad? Antes de Belén, Cristo no era Dios en la carne. Era la manifestación de Dios, era la plenitud de la deidad, pero no la plenitud corporalmente. Cristo siempre ha sido Dios. En Belén es cuando ese Dios de la eternidad toma forma humana, toma un cuerpo humano, como dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es, mis hermanos. Dios fue manifestado en cuerpo humano. A esto se refiere el primogénito. El primogénito. Esta palabra, mis hermanos, primogénito, aparece 65 veces en la Biblia. Y en todas ellas se refiere a nacimientos terrenales. A nacimientos terrenales. Cristo fue el primogénito de María. Y ustedes pueden agarrar su concordancia y checar esas veces que aparece la palabra primogénito y siempre se refiere a nacimientos terrenales, hermanos, con una excepción que la tenemos aquí, allí en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, versículo 18. Ahí no se refiere a un nacimiento terrenal. Dice el versículo 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Aquí no se refiere al nacimiento terrenal, sino es un primogénito entre los muertos. Ahora, yo cuando también lo leí dije, pues no significa primogénito entre los muertos que Cristo es el primero que murió. No, ustedes saben que no, ¿verdad? Por eso es que les digo que algunos quieren entender ese primogénito de la creación pensando que Cristo fue creado por Dios, que tuvo su origen en Belén, ¿verdad? Dios lo creó. No, no se refiere a eso, mis hermanos, ¿verdad? Ya hemos estado checando a qué se refiere, porque, ¿verdad? Cristo vivió desde la eternidad como Dios y únicamente tiene su origen, ¿verdad?, cuando nace con un cuerpo humano. Dios hecho humano. Dios toma cuerpo humano, hermanos. Así es, ¿verdad? En Romanos 8:29, vamos a buscar este versículo. Romanos 8:29. Dice el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No se refiere, hermanos, que Jesús es el primogénito de toda creación, no es el primero de toda la creación, no es parte de la creación de Dios, porque como veremos más adelante, Él es el creador. Amén. Él es el creador, hermanos. Cristo es el primogénito que nació para empezar un nuevo orden que redimiría por su sangre. Empezó una nueva dispensación, la dispensación por gracia. Amén. Sí, un nuevo orden, hermanos, ¿verdad? Ahora somos una familia, como dice Pablo aquí en el 8:29, para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos. Él establece una nueva dispensación, hermanos. A partir de Cristo, ahora nosotros somos hijos de Dios. Amén. Sí, por la gracia de Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ahora, hermanos, todos los que creemos en Él tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Somos familia de Dios. Amén. Jesús, hermanos, estableció la posibilidad de una nueva manera de relacionarnos con Dios. ¿Verdad? Así es. Ustedes conocen este versículo. Es uno de, creo que de los primeros que nos aprendemos cuando fuimos convertidos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Cristo todas son hechas nuevas. Mis hermanos, somos ahora una, ¿verdad? Somos hijos de Dios, nuevas criaturas. Pero no fuimos creados para ser nuevas criaturas. Fuimos transformados. Fuimos transformados, mis hermanos. Él nos limpió de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo. Nos regeneró, nos transformó. Y en Cristo somos nuevas criaturas. Cristo es el primogénito de las nuevas criaturas de esta familia de Dios. Por eso es que Pablo dice, el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Ahí donde leímos, Cristo, ¿verdad? El primogénito de toda creación. De esta nueva dispensación, ¿verdad? En la que nos encontramos, hermanos. Y ahora sí, vamos a continuar en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que Él no fue creado, Él es el creador. Amén. Él hizo todo, ¿verdad? El mundo visible y el mundo invisible, porque ustedes saben que hay un mundo invisible, mis hermanos. Hasta los ángeles son invisibles. Hay un mundo que es intangible. Lo tangible es lo que podemos tocar. Lo intangible, aquello que no puede verse, ¿verdad? No puede experimentarse. Todo fue creado. Me gustan las palabras que dice el apóstol Juan ahí en el capítulo 1, mis hermanos. ¿Quieren verlo? Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. En el mundo estaba. Y el mundo, ¿qué dice? Por Él fue hecho. Y el mundo por Él fue hecho. Así que Cristo es el creador. Cristo es el creador, mis hermanos, ¿verdad?
¿Quién nos hizo? Como dice el salmista en el Salmo 139, ¿quién nos formó desde el vientre de nuestra madre? ¿Quién nos creó? ¿Quién? Dios. Somos hechura suya. Amén. Somos hechura suya. Dios tiene algún derecho sobre nosotros por ser creación de Él. ¿Tiene algún derecho Dios? Hay veces que ustedes hacen algo y dicen, esto es mío, me pertenece, yo lo compré, yo lo hice, ¿verdad? Etcétera. Y ustedes se sienten con derecho de propiedad que les pertenece, que es suyo, y pueden disponer de él como quieran. Mis hermanos, somos creación de Dios. Ahora, no nada más somos creación de Dios, fuimos comprados por Dios. ¿Sí? Fuimos comprados por Dios. Porque nos perdimos, estábamos perdidos. Nos fuimos esclavizados. Nos fuimos esclavizados al pecado. Me gusta la figura que Oseas menciona en su libro acerca de Gomer, su esposa, ¿verdad? Oseas le fue infiel. Perdón, Gomer le fue infiel a Oseas. Se fue con sus amantes. Sus amantes hicieron con ella lo que quisieron. Y ya cuando ya no la quisieron, la vendieron como esclava. Y Dios le dice a Oseas, búscate una mujer para que sea tu esposa. Y Oseas fue al mercado de esclavos y vio allí a una mujer que se le hizo conocida. Ya no era aquella mujer más joven, más hermosa que conoció años atrás. Era una mujer marchita por la vida, maltratada, desgastada. Fue Oseas y la compró y la trajo a casa. Y le dijo, quiero que sea mi esposa, no quiero que te vuelvas a ir, no quiero que te vayas. La compró. Así nosotros también, mis hermanos. Pero Dios nos hizo y tiene un derecho sobre nosotros por creación. Pero no nada más nos hizo, nos compró. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Cristo nos compró. Dios pagó el precio de su Hijo por comprarnos. Y por eso Pablo dice, no soy vuestros. Ya no eres tuyo, ya no, ahora le perteneces a Dios. Mis hermanos, vivimos de esa manera, creyendo que somos creación de Dios y que le pertenecemos porque Él nos compró. Y que ahora lo único que tenemos que hacer es agradar a aquel a quien pertenecemos, de quien somos. ¿Pensamos así o seguimos pensando, yo voy a hacer lo que yo quiera? Yo les invito, mis hermanos, para que pensemos en nuestro Dios, en Cristo, que es Dios también, pero Dios hecho hombre, Dios humano, Dios con un cuerpo físico, ¿verdad? Que sí tuvo su origen en Belén, pero como Dios, no. Él ha existido desde la eternidad. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por los siglos. Amén. Amén.